Mis padres siempre favorecieron a mi hermano Dorado, y me repudiaron por iniciar un negocio. Ahora mi empresa es exitosa, mi hermano perdió su trabajo y mis padres quieren que lo contrate. Soy un hombre de 29 años que recientemente fue contactado por mis padres, quienes no han estado en contacto conmigo durante los últimos 5 años, y quieren que los ayude, o más precisamente, que ayude a mi hermano. Mi hermano Craig, de 31 años, siempre ha sido el niño dorado, por así decirlo, y mis padres nunca se molestaron en ocultarlo porque él solía ser mejor que yo en todos los aspectos, especialmente en lo académico. Algo que mis padres nunca dejaron que olvidara, ya que constantemente me recordaban que él estaba haciendo mucho mejor que yo en la escuela y que necesitaba ponerme las pilas si quería estar en su liga. Él ingresó a una gran universidad y hace 5 años se convirtió en el vicepresidente más joven en la historia de su empresa. Había estado trabajando allí desde que se graduó y ganaba lo suficiente para mantenerse desde el principio. Pero cuando hizo historia al convertirse en el vicepresidente más joven de su empresa, su trabajo corporativo de lujo se convirtió en el estándar a superar para mí, y mis padres no dejaron de restregármelo en la cara. Honestamente, nunca tuve interés en ser un empleado de 9 a 5 porque, aunque estoy seguro de que esa vida tiene sus propias ventajas, yo quería ser emprendedor, y ese había sido mi objetivo desde que aprendí el significado de esa palabra. Hace 5 años, después de haber trabajado en varios lugares y adquirir algunos conocimientos en la industria en la que quería trabajar, decidí que finalmente iba a empezar mi propio negocio de accesorios de coche modernos y vanguardistas que diseñaría yo mismo. Había pasado suficiente tiempo en investigación y desarrollo y tenía un modelo de negocio adecuado para seguir adelante, así que pensé en hablar primero con mis padres. A pesar de cómo siempre actuaban con mi hermano, creía que también querían lo mejor para mí porque, bueno, eran mis padres después de todo. Así que decidí contarles sobre mi plan después de que organizaron una fiesta para celebrar el nuevo trabajo de mi hermano. 2 días después de esa fiesta, me acerqué a ellos en persona y les conté sobre mi plan. Esperaba que tuvieran algún tipo de comentario, pero en su lugar, simplemente comenzaron a reírse y dijeron que estaba tratando de gastarles una broma, porque era embarazoso que, después de educarme durante tantos años, esta fuera mi gran idea para mi futuro negocio. Les dije que hablaba en serio, pero me dijeron que me aconsejaban no dejar mi trabajo porque se sentirían avergonzados de presentar a su hijo como un fracaso, ya que sabían que mi negocio fracasaría desde el principio, porque yo no era lo suficientemente capaz y, en comparación con mi hermano, no querían que fallara tan rotundamente, así que era mejor que me quedara con el trabajo que ya tenía. Me sentí realmente ofendido y decidí discutir con ellos. Les dije que iba a seguir adelante con el negocio con o sin su apoyo, y ellos dijeron que era libre de hacer lo que quisiera, pero no estaba libre de las consecuencias. Me dijeron que si seguía adelante con la idea de negocio que tenía, se verían obligados a sacarme de sus vidas porque sería una vergüenza para ellos y ya lo sabían. También me dijeron que estaban hartos de tener que presentar a sus hijos, uno siendo vicepresidente en una empresa prestigiosa y el otro aún tratando de encontrar su camino a los 25 años. Así que habían estado pensando en tener esta discusión conmigo desde hacía bastante tiempo, y finalmente me dijeron que podía seguir trabajando y ascender en el trabajo que ya tenía, no ser una vergüenza para ellos, o podía seguir adelante y hacer lo que quisiera para hacer el ridículo, pero entonces los perdería a ellos. Y creo que es muy obvio lo que hice. Elegí sacarlos de mi vida y nunca volví a hablar con ellos después de eso, y tampoco he estado en contacto con ellos desde entonces porque obviamente se pusieron del lado de mi hermano sobre el mío, lo cual estoy bien con ello, ya que él siempre fue demasiado arrogante y no quería tener nada que ver con él desde el principio. Había estado trabajando con coches durante mucho tiempo y de ahí surgió mi idea de negocio, así que tenía fe en ella. Sabía que esto era algo que la gente quería, así que decidí lanzarme a ciegas y demostrar que mis padres estaban equivocados. Dejé mi trabajo y comencé a trabajar hacia mi objetivo. Ahora sé que fue un movimiento arriesgado y no debería decirlo con tanto orgullo, genuinamente no recomendaría a nadie hacer lo mismo, pero en realidad funcionó para mí. En cuestión de meses, tuve algunos inversores a bordo y pude iniciar mi propio negocio. Al principio fue difícil. Básicamente vivía al día y dependía solo del boca a boca para dar a conocer mi negocio y conseguir más y más clientes. Luego, después de aproximadamente 1 año y medio, las cosas empezaron a acelerarse y ya no hubo vuelta atrás. En este momento estoy bastante cómodo, tengo mi propio apartamento y es bastante bonito, vivo en un buen vecindario, tengo un buen coche y, honestamente, tengo todo lo que soñé al principio. No diría que soy millonario, pero me va lo suficientemente bien como para mantenerme, y definitivamente no diría que he sido un fracaso como mis padres esperaban que fuera.
Así que diría que logré demostrar que estaban equivocados y estoy muy contento por ello. Estoy tan feliz que ni siquiera siento la necesidad de restregarles mi éxito en la cara porque ni siquiera vale la pena. Durante los últimos 5 años, no he estado en contacto con ellos. Incluso me casé con mi novia de 8 años y llevamos casados 2 años, y el mes pasado descubrimos que ella también estaba embarazada. He tenido tantos hitos, pero nunca intenté contactar a mis padres. Ellos saben dónde encontrarme, literalmente pueden contactar a cualquier pariente y preguntarles dónde vivo para venir a visitarme. Sé que han sabido todo sobre mi vida porque he mantenido el contacto con el resto de nuestra familia y me dicen que mis padres preguntan por mí bastante a menudo, pero nunca intentan ponerse en contacto conmigo. Supongo que esa es su manera de lidiar con las cosas. Pero bueno, la semana pasada finalmente se comunicaron conmigo y me preguntaron si estaría dispuesto a reunirme con ellos. Lo discutí con mi esposa y ella me dijo que quería que lo hiciera para ver de qué se trataba. No mencionaron nada en el mensaje que me enviaron, así que no sabía qué esperar, pero aún así fui a visitarlos a su casa. Una vez allí, me recibieron bastante cálidamente, pero pude sentir que algo estaba pasando. Incluso cuando vivía con ellos, nunca habían sido tan amables conmigo, así que, aunque estaban haciendo pequeñas charlas conmigo, sabía que estaban construyendo algo. Finalmente abordaron el elefante en la habitación. Me dijeron que habían escuchado cómo iba mi negocio y me habían invitado para felicitarme por ello. No se disculparon ni nada, pero dijeron que estaban contentos de que hubiera podido demostrarles que estaban equivocados y su escepticismo inicial había desaparecido por completo, lo cual fue agradable y no supe qué decir. Así que solo sonreí. Pero luego continuaron diciéndome que Craig había tenido mucha mala suerte en los últimos meses. Aparentemente, su empresa no estaba yendo muy bien y hubo despidos masivos y hasta la alta dirección fue despedida, y eso lo incluía a él. Así que durante los últimos 4 meses ha estado sentado en casa sin nada que hacer. Mis padres me dijeron que había estado tratando de buscar otro trabajo, pero después de haber trabajado en la misma empresa durante tanto tiempo, no sabía qué hacer y estaba bastante deprimido por cómo resultaron las cosas para él. Me pareció muy confuso que estuvieran hablando de él porque no había mucho que pudiera hacer, así que los dejé continuar porque quería ver a dónde llevaban esta conversación. Después de un tiempo finalmente llegaron al punto y me preguntaron si estaría dispuesto a contratar a mi hermano porque en este momento estaba demasiado deprimido para postularse a cualquier trabajo por su cuenta y todas las ofertas que estaba recibiendo eran por debajo de su nivel salarial, así que necesitaba algo y mis padres querían contactarme y preguntarme si estaría dispuesto a darle un puesto en mi empresa, algo que pagara bien y donde también pudiera aportar su propia experiencia. Cuando me hicieron esa pregunta, no supe qué decir, así que les dije que necesitaba tiempo para pensarlo y les daría mi respuesta más tarde. No dije que sí a propósito porque no sabía cómo responder a eso. Debería haber sabido que no me estaban contactando sin ninguna razón, ya que tuvieron la oportunidad de hacerlo antes, pero nunca lo hicieron. Parecían bastante complacidos consigo mismos, creo que esperaban que dijera que sí, pero después de haber vuelto a casa, lo pensé durante un tiempo y, después de discutirlo con mi esposa, decidí rechazar la oferta. Ella trabaja en un banco y no tiene mucho que ver con mi empresa, pero me dijo que este era el ámbito profesional y aquí lo que dijera es lo que valía, así que no quería meterse. Si yo creía que no podría trabajar bien con mi hermano, entonces eso era lo que debía hacerse. Y de todas maneras, ella no pensaba que mis padres hubieran sido genuinos en ese intento de reconciliarse conmigo, así que no tenía ninguna razón para hacer lo que me pedían. Y de todos modos, ni siquiera había acordado ayudar, así que no les debía nada al contratarlo. No planeaba dejarles saber esto porque sabía que si decía que no, ellos tomarían esa oportunidad y tratarían de hacerme quedar como el malo. Traté de evitar cualquier confrontación, pero luego comenzaron a enviarme mensajes de texto todos los días para preguntarme cuál era mi respuesta. Incluso ignoré eso, pero luego finalmente me llamaron hace 2 días y me dijeron que tenía que darles una respuesta. Así que les dije que lo había pensado y, después de mucha deliberación, concluí que no podría trabajar bien con Craig y no quería que trabajara conmigo. Nunca tuvimos una buena relación, así que no creí que se lo debiera ni a él ni a ellos contratarlo. Y se volvieron completamente locos cuando dije eso. Comenzaron a gritarme sobre todo lo que habían hecho por mí, como criarme y pagar por todo lo que quería cuando era niño, y ahora que esperaban que les devolviera el favor, yo les daba la espalda y pretendía que no les debía nada. Pensé que era muy injusto decir eso porque ellos hicieron todo eso por mí porque literalmente dependía de ellos, y creo que sería bastante ilegal no hacerlo. Además, ese ni siquiera era el punto.
Así que traté de decirles que simplemente no podría trabajar bien con Craig y esa era la única razón por la que no lo quería en mi empresa, así que no creí que necesitaran gritarme y actuar así solo por esto. También, no hemos estado en contacto durante los últimos 5 años después de que me dijeron que no tenían fe en mí y ni siquiera invirtieron en mi negocio, así que no tenían derecho a esperar que los dejara manipularme. Pero continuaron gritándome y dijeron que solo me habían contactado porque sentían que habían pasado 5 años y finalmente lo habría dejado pasar ahora que me estaba yendo bien, pero en cambio, estaba siendo mezquino y aferrándome a rencores del pasado y negándome a ayudar a mi propia familia. Me recordaron que Craig era mi hermano y ahora que estaba en problemas, necesitaba estar allí para él y hasta dijeron que él habría hecho lo mismo por mí si yo estuviera en su lugar. Me dijeron que me habrían apoyado si mi negocio no hubiera funcionado, así que les debía lo mismo. La conversación se volvió muy confusa y la discusión se puso muy acalorada, así que después de un rato les dije que realmente no quería hablar con ellos más y colgué y bloqueé sus números. Desde entonces, he estado muy confundido sobre mis sentimientos por las cosas que dijeron mis padres, sobre cómo ellos me habrían ayudado si hubiera estado en el lugar de Craig. He hablado con mi esposa sobre eso y ella dice que solo dijeron esas cosas porque yo no estaba en su lugar y están tratando de manipularme, así que no necesito caer en eso porque ni siquiera se han disculpado conmigo y de alguna manera todavía esperan que ayude. Mi hermano nunca fue amable conmigo cuando éramos niños y todos me molestaban constantemente, y sé que ella tiene razón, pero aún tengo una sensación persistente de culpa y no sé, simplemente me siento muy raro por todo esto. ¿Soy yo el malo por negarme a contratar a mi hermano después de que perdió su trabajo corporativo? Actualización 1. Muchas gracias por responder a mi publicación. Han pasado desde que hablé con mis padres por última vez y sé que lo que hice no fue tan grave, honestamente. No es como si mi hermano nunca más fuera a conseguir un trabajo, simplemente no quiero trabajar con él personalmente. Mencioné que lo había hablado con mi esposa y los dos hemos decidido mantener nuestra decisión, pero eso no sienta bien con mis padres. Han estado yendo por ahí, haciendo que parezca que estoy celoso de mi hermano y siempre lo he estado, por lo que estaba disfrutando la oportunidad de hacer esto a mi familia. Ni siquiera entiendo por qué están tomando esto tan en serio, ya que sé que han estado enviando mensajes de texto a todos y cada uno de nuestros parientes sobre esto. Ni siquiera es como si estos parientes estuvieran hablando con ellos y ellos simplemente lo mencionaran, literalmente están yendo más allá para enviarles mensajes y contarles sobre mí. Es simplemente ridículo la forma en que están actuando y creo que es un llamado de atención, pero no voy a dárselo. Han sido bloqueados y no importa lo que hagan, no los desbloquearé ni hablaré con ellos sobre esto. Algunos de los parientes que se han molestado en contactarme y enviarme las capturas de pantalla, he respondido y les he explicado toda la situación. No es como si no lo supieran, porque durante los últimos 5 años, mis padres y yo nos encontramos en eventos familiares y no nos hablamos, así que la mayoría de la gente estaba al tanto de nuestra relación tensa, pero esto lleva las cosas demasiado lejos al tratar de involucrarlos directamente y hacerme parecer el malo. De todas maneras, después de aclarar las cosas con algunos de mis parientes, la mayoría de ellos me dijeron que no necesitaba preocuparme por mis padres. No se volverán en mi contra ya que estaban al tanto de todo lo que había pasado en el pasado y saben que mis padres solo están reaccionando exageradamente en este momento, así que eso es lo que me hace sentir bien ahora. Y honestamente, mi esposa está embarazada, así que no creo que tenga tiempo para preocuparme por estas cosas en este momento. He estado pensando en hacer el anuncio en un par de semanas, pero creo que lo haré antes para que mis padres puedan tomar la indirecta y dejar de intentar molestarme. Creo que es una buena idea, aunque no estamos seguros de si funcionará o no, ya que mis padres son bastante insensibles y podrían intentar molestarnos a pesar de saber que mi esposa está embarazada. No lo subestimaría, eso es seguro. Actualización 2. Hola, entonces mi esposa y yo hicimos el anuncio del embarazo en las redes sociales hace un par de días. Han pasado unos 10 días desde mi última conversación con mis padres. La mayoría de mi familia se puso en contacto conmigo para felicitarme, pero luego recibí un correo electrónico de un remitente desconocido que decía que mi hijo iba a sufrir por lo que estaba haciendo a mi familia. Inmediatamente supe que esto venía de mis padres, tenía que ser así porque nadie más soñaría con decir algo tan horrendo. Mi bebé ni siquiera ha nacido y ya están deseándonos mal solo porque dije no a ayudar a mi hermano. Ni siquiera es como si Craig me hubiera contactado directamente pidiendo ayuda, en cuyo caso al menos habría considerado las cosas, pero son mis padres los que quieren que le dé un trabajo. De todas maneras, eso está fuera de lugar. Si hubiera hecho algunas cosas realmente malas, no creo que les diera la licencia para decir tales cosas.
No le conté a mi esposa sobre ese correo electrónico porque solo la molestaría y no quiero que eso suceda. Ella está en las primeras etapas de su embarazo, pero de todas maneras, es muy decepcionante leer cosas como estas. Elegí lidiar con esto por mi cuenta y fui a la casa de mis padres para hablar con ellos en persona. No quería desbloquearlos, así que visitarlos era la única manera de hablar con ellos, pero se negaron a abrir la puerta para dejarme entrar, probablemente porque sabían que lo que habían hecho estaba realmente mal. Así que simplemente les hablé desde fuera de su casa y realmente perdí los estribos ahí. Les grité y les dije que no tenían derecho a decir tales cosas, especialmente después de la forma en que se habían comportado conmigo toda mi infancia y cómo me habían tratado durante los últimos 5 años, como si no fuera parte de la familia. Solo porque ahora tenía un éxito moderado querían una parte de él y querían compartir mi éxito con mi hermano también, aunque nunca habían obligado a Craig a hacer tales cosas cuando yo estaba luchando, y honestamente, ni siquiera estuvieron ahí para mí cuando estaba luchando, así que no merecían ni siquiera hablarme en este punto. Les dije que lo que estaban tratando de hacer no estaba funcionando porque solo me estaba alejando más de ellos. También les dije que nunca quería volver a hablar con ellos y que incluso si se disculpaban, no los perdonaría en el futuro, así que podían despedirse de cualquier ayuda de mi parte cuando se jubilaran y nunca conocerían a su nieto tampoco. Después de decir eso, me fui y volví a casa y me siento realmente aliviado ahora. Honestamente, he estado guardando estas cosas durante bastante tiempo desde que empezaron a molestarme, pero ahora era el momento de darles una respuesta adecuada. No le he contado a mi esposa sobre esta interacción todavía porque no quiero molestarla y no creo que lo haga hasta que termine el embarazo. Actualización 3. Hola, entonces después de hablar con mis padres la semana pasada en persona, decidieron mantenerse al margen por un tiempo y no hacer nada. También organicé una fiesta de anuncio del embarazo en mi casa para algunos miembros de la familia y amigos cercanos, y esperaba que hicieran algo ese día, pero no se molestaron. Así que pensé que tal vez finalmente habían superado todo este episodio y yo estaba tratando de hacer lo mismo. Pero esta mañana, recibí una llamada de Craig mientras estaba en el trabajo. Eso fue realmente extraño porque dejó de hablar con nosotros hace 5 años y no tenía idea de que quería hablar conmigo. Por un segundo, pensé que podría intentar hablarme en la misma línea que mis padres y exigir que le diera un trabajo y tendría que pasar por todo el calvario de nuevo, así que ignoré su primera llamada. Pero luego me llamó unas cuantas veces más e incluso me envió un mensaje diciendo que era urgente y necesitaba hablar conmigo. Me dijo que no necesitaba preocuparme porque no iba a pedirme nada. Dijo que solo quería discutir algo que le había estado molestando durante algún tiempo, así que decidí responder la llamada y hablamos hoy. Dijo que había estado bastante deprimido durante las últimas semanas, por lo que no había estado hablando con nadie y había estado ignorando todos los mensajes y correos electrónicos que había estado recibiendo, incluidos los de sus parientes. Solo hace un par de días finalmente revisó esos mensajes y se dio cuenta de que todos estaban hablando de cómo era injusto que nuestros padres me estuvieran exigiendo que le diera un trabajo en mi empresa, especialmente cuando nunca me habían tratado bien. Craig estaba realmente confundido porque había estado hablando con nuestros padres constantemente durante las últimas semanas, pero no habían dicho nada sobre tales cosas que estaban pasando en la familia. Habló con nuestros padres después de leer esos mensajes y les preguntó si habían hecho algo así y ellos lo negaron rotundamente y dijeron que no sabían a qué se referían esos mensajes. Pero sintió que le estaban mintiendo, así que me llamó para averiguar la verdad porque había confiado en nuestros padres sobre su situación laboral y lo molesto que estaba, pero nunca dijo que quería mi ayuda, así que no podía entender por qué habían decidido enlistarme y luego tratar de obligarme a contactarlo y darle un trabajo cuando él mismo no lo había pedido. Después de pensarlo un poco, decidí decirle la verdad porque pensé que merecía saber exactamente lo que nuestros padres habían estado haciendo a sus espaldas. Le conté toda la historia de lo que mis padres me habían dicho y dije que después de compartir su historia conmigo, me habían dicho que necesitaba darle un trabajo y ayudar a mi familia porque él no estaba en un buen lugar en ese momento y no querían que sufriera. Le dije que tal vez su intención inicial era genuinamente ayudarlo y apoyarlo para que volviera a encaminar su vida, pero eventualmente se convirtió en acosarme y yo no estaba bien con eso. Le dije a Craig que realmente sentía lo de su trabajo porque sabía que significaba todo para él y había puesto mucho trabajo en la empresa en su posición y no podía haber sido fácil ser despedido de esa manera. Pero honestamente, él también sabía que nunca nos llevamos bien y no trabajaríamos bien juntos, por lo que rechacé la solicitud de mis padres. Craig pareció entenderlo. Me dijo que no estaba interesado en trabajar conmigo, no lo decía ofensivamente, pero simplemente no estaba en el estado adecuado en ese momento para trabajar con nadie y estaba tomando un descanso a propósito.
Mis padres habían hecho que pareciera que no tenía ofertas que valieran la pena considerar, pero en realidad sí las tenía y simplemente las estaba rechazando porque quería tomarse un descanso y esa era su elección personal. No es que no estuviera molesto, pero su decisión de no trabajar por un tiempo no estaba influenciada por eso. Parecía bastante frustrado, así que se desahogó conmigo por un rato y lo dejé porque, aunque no estábamos en los mejores términos, pensé que podía hacerlo de todos modos. Después de tener una conversación completa sobre esto, me dijo que estaba muy molesto por lo que nuestros padres habían hecho con respecto a él porque lo hacía parecer desesperado y daba a la gente una idea equivocada sobre él, como si estuviera tratando de convencer a nuestros padres de que me obligaran a darle un trabajo, y era realmente confuso porque no había hecho nada de eso. Así que me dijo que iba a hablar con nuestros padres sobre esto y me pidió disculpas por todo lo que había pasado. Pensé que era realmente maduro de su parte y realmente sentí que había crecido mucho en los últimos 5 años, especialmente después de ser despedido de su trabajo. Supongo que se dio cuenta de que nada era permanente y no debería ser tan orgulloso y arrogante. Tal vez eso fue una lección disfrazada, pero de todas maneras, no pudimos arreglar las cosas exactamente, pero al menos tuvimos una buena charla y creo que eso es suficiente para mí. Actualización 4. Entonces, hace un par de días, Greg y yo hablamos por teléfono y después de nuestra discusión, dijo que iba a hablar con nuestros padres y confrontarlos sobre lo que habían hecho. Así que lo hizo y no salió muy bien porque mis padres se pusieron a la defensiva y dijeron que solo estaban tratando de ayudarlo porque no pensaban que su decisión de tomarse un tiempo para sí mismo fuera buena y necesitaba volver a buscar un trabajo mejor de inmediato. Terminaron en una gran pelea por eso porque Craig los acusó de tratar de controlar su vida desde el principio y nunca dejarle tomar decisiones por su cuenta, incluso cuando era adulto. Obviamente, a mis padres no les gustó eso y comenzaron a enumerar todas las cosas que habían hecho por él, que eran solo cosas normales que los padres suelen hacer por sus hijos, y no sé por qué siempre sienten que tienen derecho a presumir de ello como si fuera un favor. No era un favor, tenían que hacerlo de todos modos. Tuvieron una pelea realmente mala y ahora Craig ya no les habla, y adivinen a quién culpan por todo eso. Sí, lo adivinaron, me culpan a mí por todo una vez más. Y simplemente no entiendo cómo puedo convertirme en el chivo expiatorio para literalmente cada situación en la que se encuentran. Esta vez no hubo confrontaciones personales y simplemente decidieron hacer una publicación en Facebook al respecto. Por suerte para mí, todos nuestros parientes vinieron a mi rescate de inmediato y llamaron a mis padres por sus tonterías. Les recordaron que habían sido padres terribles, no solo conmigo sino también con Craig en cierto modo porque seguían tratando de controlarlo y ponerlo bajo presión, especialmente cuando estaba pasando por un momento tan difícil. Deberían haber estado allí para apoyarlo moral y emocionalmente, pero en cambio estaban tratando de hundirlo aún más y hacerlo parecer el malo. Así que después de recibir muchos comentarios de nuestros parientes, decidieron eliminar esa publicación y bloquear a todos en mi familia. En resumen, prácticamente todos los han excluido y estoy realmente feliz por ello. Craig y yo, bueno, él se ha disculpado conmigo por tratarme mal en el pasado y vamos a intentar construir nuestra relación en el futuro, pero en este momento, lo más importante en mi vida es mi esposa y estoy realmente emocionado de ser padre.